Bueno, entonces ahora voy a tratar de explicarles algunos rasgos generales de la teoría de Darwin, solo para que se entienda mejor la concepción de la antropología evolucionista, que es lo que nos interesa a nosotros. Recordemos eso. Esto es simplemente como preparar el terreno para entender la antropología de Morgan y Taylor. Darwin, lo que les decía, ¿no? Lo que descubre es el principio que rige la evolución, ¿no? Por supuesto, la idea de la evolución tampoco es un invento de él, ¿no? Hay una idea general de toda la modernidad, muy importante, y muy importante para el eurocentrismo, que tiene que ver con cierta idea de progreso, ¿no? Y de que todas las cosas progresan y que el progreso es un cambio que va, digamos, que está definido por la razón, ¿no? En la modernidad la idea de progreso es muy importante. La modernidad está como convencida del progreso de las cosas y cree que la historia progresa, que la naturaleza progresa, que el humano progresa, que la moral progresa, que el saber progresa, que el arte progresa, todo progresa, ¿no? Y de alguna manera, como una idea transversal a muchos filósofos, esta idea de progreso, ¿qué es lo que decía? El cambio determinado por razón, es decir, un cambio cuando está determinado por la razón, supone mejoría. Eso es la idea de progreso típicamente moderna. Y eso estaba dando vueltas, ¿no? Lo que les quería leer es un texto, digo, para que entiendan cómo todo esto es todo de una época de la modernidad y para que lo linkeen con lo que vimos la vez pasada del eurocentrismo y de que esto forma parte de esa como matriz de pensamiento eurocéntrica que tiene Europa. Les quiero leer un fragmento de un libro de 1590 que es La historia natural y moral de las Indias del padre Acosta. 1590, en los comienzos de la modernidad, ¿no? Y miren lo que decía este tipo. Dice, acerca de cómo se pobló la tierra, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tuvieron los europeos, básicamente, no solo los cristianos que llegaron, sino la conciencia europea, fue explicar cómo se había poblado América, ¿no? Porque creo que ya les conté, alguna vez seguramente les conté que la teoría que había religiosa sobre el poblamiento de la tierra era que todo descendía de los tres hijos de Noé, ¿no? De Sem, de Cam y de Jafet. Y que esos tres hijos se habían ido a tres tierras distintas, a África, Asia y Europa, y ahí estaba la humanidad. Cuando aparece América, no sabemos dónde vino esta gente, ¿no? Entonces para el cristianismo fue todo un problema explicar de dónde nació el ser humano. De alguna manera, el poblamiento de la Tierra también es un antecedente para la teoría evolucionista, porque había que tratar de explicar de otro modo la aparición del ser humano, ¿no? Entonces, la concepción religiosa bíblica no nos alcanzaba. Entonces, el propio descubrimiento de América para estos europeos les implicó forzar su intelecto para tratar de explicar de otro modo de dónde salió la humanidad, ¿no? Entonces, en este libro, en la historia natural y moral de las Indias, el padre Acosta dice lo siguiente, los voy a leer. Ahora es tiempo de responder a los que dicen que no hay antípodas y que no se puede habitar esta región en que vivimos. Gran espanto le puso a San Agustín la inmensidad del océano para pensar que el linaje humano hubiese pasado a este nuevo mundo. Digamos, por barco, ¿cómo llegaron por barco? Y pues, por una parte, sabemos de cierto que hace muchos siglos que hay hombres en estas partes. Y por otra, no podemos negar lo que la Divina Escritura claramente enseña, de haber procedido todos los hombres de un primer hombre. Quedamos sin duda obligados a confesar que pasaron acá los hombres de allá de Europa o de Asia o de África. Pero el cómo y por qué camino vinieron todavía los inquirimos y deseamos saber. Acá fíjense, ¿no? Aparece América y la mente, la conciencia europea, acá, en este padre Acosta, que es un religioso, un intelectual, ya se activa la necesidad de explicar el origen de la humanidad de otra manera. Por supuesto, acá, en un contexto cristiano, no van a cuestionar que venimos de Adán y Eva, pero hay que tratar de explicar cómo llega el hombre, las diferencias entre los seres humanos, etc. Y sigue el texto. Cierto, no es de pensar que hubo otra arca de Noé, en que aportasen hombres a las Indias, ¿no? No es que vinieron dos barcos ahí. Ni mucho menos que algún ángel trajese colgados por el cabello, como el profeta Habacuc, a los primeros pobladores de este mundo. Todas teorías que había, ¿no?
Porque no se trata, eh, porque no se trata de qué es lo que pudo hacer Dios, sino qué es conforme a razón y al orden y estilo de las cosas humanas. Fíjense cómo acá hay un cristiano que está tratando de dar una explicación humana de esto. Y así se deben en verdad tener por maravillosas y propias de los secretos de Dios ambas cosas. Una, que haya podido pasar el género humano tan gran inmensidad de mares y tierras. Otra, que habiendo tan innumerables gentes acá, estuviesen ocultas a nosotros tantos siglos. Porque pregunto yo, ¿con qué pensamiento, con qué industria, con qué fuerza pasó tan copioso mar el linaje de los indios? ¿Quién pudo ser el inventor y movedor de pasaje tan extraño? Verdaderamente he dado y tomado conmigo y con otros en este punto por muchas veces, y jamás acabo de hallar cosa que me satisfaga. Pero en fin, diré lo que se me ofrece. Y, pues me faltan testigos a quien seguir, dejárenme ir por el hilo de la razón, aunque sea delgado, hasta que del todo se me desaparezca de los ojos. Este texto a mí me parece fenomenal. Primero porque habla de esto, de la necesidad de explicar racionalmente el origen del ser humano. Esto termina en Darwin, cuando Darwin elabora su teoría de la evolución de las especies y particularmente la evolución del hombre. Pero al mismo tiempo da lugar o explica o empieza a formar fuertemente el eurocentrismo. Porque fíjense lo que dice Acosta. Él dice, ¿cómo estos indios? Porque tienen que haber cruzado el mar. Ahí está el problema. Lo que no admite este Acosta es que los indios hayan tenido el desarrollo tecnológico, mental, si quieren científico, ¿no? O de conocimientos, suficiente como para crear una barca que cruzara el mar. Es decir, no, estos tipos son inferiores. ¿Cómo van a inventar ellos un barco para cruzar el océano? Eso lo hicimos nosotros, que estamos en la cima de la civilización. Ese texto de Acosta, ¿entienden, no? Al mismo tiempo, es un muy buen ejemplo del problema de la evolución que es, digamos, que es afín a toda la modernidad. Y al mismo tiempo es el problema del eurocentrismo. Es un ejemplo del eurocentrismo. De cómo ya desde el principio Europa no admite que estos pueblos tengan las mismas condiciones que ellos. Y hasta el presente, este texto es como algo así como la Biblia, aunque probablemente nadie lo conozca, es la Biblia de todas esas teorías estúpidas, y en realidad más que estúpidas, eurocéntricas, que siguen diciendo, bueno, ¿quién creó las pirámides? Son una raza extraterrestre. Todas esas estupideces que se dicen, ¿de dónde salen? ¿Por qué se crean estas teorías muy, muy infantiles, muy tontas, ¿no? De que alguna raza extraterrestre creó las pirámides de Egipto, la de México. ¿Por qué? Porque detrás está, no solo una imaginación brutal, que también, detrás está esta idea de que estos pueblos no europeos, ¿cómo van a tener la capacidad de crear una pirámide? Para eso había que saber un montón. Para eso había que tener conocimiento de ingeniería, de ciencia. Que eso, si son esos descubrimientos, lo hicimos nosotros los europeos. ¿Cómo los egipcios pudieron construir esas pirámides? ¿No? O los mayas, imagínense. Se encuentran, llegan a Guatemala o llegan a México y encontraron unas pirámides súper complejas arquitectónicamente. Ni hablar de México, de, qué sé yo, de Machu Picchu en Perú. Alguna raza extraterrestre superior lo tuvo que haber hecho. Es decir, está esta fuerte impronta eurocéntrica de todo el pensamiento europeo, de la modernidad, que va a considerar que estos otros, que tenemos que explicar de dónde salieron, son inferiores y que no pudieron haber hecho lo que hicieron por cuenta propia. Hoy ya sabemos que el poblamiento de América no tuvo que ver principalmente con eso, ¿no? Aunque se sabe que es posible cruzar el océano con una balsa, y hay teorías más o menos ciertas sobre eso, y se han hecho experimentos de cruzarlo. Sabemos que el poblamiento tuvo que ver con el paso de la población por el estrecho de Bering, ¿no? En un momento en donde estaban unidos los dos continentes.
y con millones de años eso se fue poblando por toda América. Bien, Darwin, entonces. Darwin, ¿qué dice sobre cómo evolucionan las especies, después el humano, ¿no? Darwin va a proponer como 3 conceptos para entender qué quiere decir evolucionar. 3 conceptos que explican el conjunto de la evolución, que explican el proceso de la evolución. Esos 3 conceptos son: 1, la variabilidad inicial; 2, la selección natural; 3, la evolución sin dirección. ¿Sí? Esos 3 conceptos definen qué quiere decir evolucionar. Bien. Primera cosa, digo esto porque muchas veces se confunden con esto en los exámenes, ¿no? Cuando uno toma. Estamos hablando de una especie. Es decir, primer momento, variabilidad inicial. ¿Variabilidad inicial de qué? De los individuos al interior de una especie. Variabilidad inicial no es entre especies, distintas especies, no. Tenemos que explicar cómo evoluciona una especie. Y lo primero que hay que entender para entender su evolución es que las especies no son homogéneas. El tercero es evolución sin dirección. Evolución sin dirección. De nada, Cintia. Primer rasgo, variabilidad inicial. Al interior de una especie no todos los individuos son idénticos. Hay variedades distintas, ¿no? Dependiendo como del coeficiente de variación que tenga esa especie, la especie tendrá más o menos adaptabilidad. Es decir, tendrá más o menos chances de sobrevivir. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del coronavirus. Imaginemos que este virus a algunas personas las mata. Hay gente que se enferma y tiene un montón de síntomas, que no son los que yo tengo ahora. Yo hace 2 meses que no salgo de mi casa, así que es imposible que haya entrado el virus acá. Hay gente que se contagia el virus y le da síntomas de una gripe. A otros le agarra una neumonía que puede ser mortal. A otros no le da ningún síntoma. ¿Cómo puede ser? Los humanos somos todos humanos. Bueno, no somos todos iguales. Hay variaciones. Entonces, es importante el nivel de variación. ¿Por qué? Porque si la especie fuera homogénea, y por ejemplo la especie fuera mortal al virus, llegó el virus y se murió toda la especie. No hay evolución. No habría evolución. La evolución es la transformación, ¿no? La evolución es el cambio de una especie. Si la especie fuera homogénea, no habría posibilidad de adaptarse, y por lo tanto las especies viven o mueren y se acabó, pero no evolucionan. Bien. Punto 2, selección natural. Algunos dicen que Darwin se inspira en la observación de los criadores de ovejas. Y esto es algo que todos lo conocemos muy bien. Yo no le voy a poner ejemplo de las ovejas, le voy a poner ejemplo de nuestras vacas, que son muy ricas, a pesar de Cintia, que ya nos dijo el otro día que, no, que es vegana, ¿no, Cintia? ¿Cómo llegamos a tener vacas tan ricas en Argentina, ¿no? Vegetariana, perdón, Cintia. Porque digo, la especie, yo puedo encontrar individuos en otros países que si yo los mato y como la carne, no va a ser una carne tierna. Y acá sí. ¿Es producto de qué? Es producto de la cría, ¿no? De los criadores. ¿Y qué hace el criador? El criador, y esto es lo que observa Darwin en los criadores de ovejas, tiene que reproducir la especie, cruzarlo, ¿no? Y tengo acá el macho, no es un toro, y acá tengo las vaquitas. Y entonces imagínense que entre mis vaquitas, yo tengo una vaquita toda gorda, bien parada, que da una leche espectacular, toda blanquita y rozagante. Y después tengo otra vaquita, media flacucha, que casi no tiene leche, que está toda arrugada. El criador, ¿qué es lo que hace? De estas 2 vacas, la que es media flacucha y media debilucha, la saca y no la cruza. Y esta, que era un buen caso, un buen individuo, la cruza con el toro. Y entonces, ¿qué hizo el criador? Selecciona qué individuo sobrevive y qué individuo no sobrevive.
¿Me van siguiendo? Sí, bien, perfecto. Entonces, así, ¿qué se genera? Que unos no se adaptaron, un individuo no sobrevivió, otro sí y tiene descendencia. Entonces el creador se garantiza que la especie, sus animales, vayan, no mejorando, vayan tomando las características que tienen que tener para los fines que necesito. En nuestro caso sería que la carne sea rica. En el caso de la naturaleza, ¿eso qué es? La selección natural. Es la naturaleza la que selecciona qué individuo al interior de una especie sobrevive y qué individuo va a morir. Es decir, qué individuo va a reproducirse y qué individuo se va a morir sin reproducirse. Ahora, y acá comparo con Lamarck, la clave de esto no está en lo que hace el individuo para adaptarse, sino lo que hace al revés, el medio con el individuo. Es el medio el que selecciona a esos individuos que van a reproducirse. Selección natural quiere decir esto. Selección natural quiere decir esto. Y eso dice Darwin, ¿eh? No es supervivencia del más apto. Sí, pero si entendemos bien qué quiere decir eso. Que es esta idea de la selección natural. 3. Evolución sin dirección. Muy importante esto. En el origen de las especies, Darwin plantea una evolución que no tiene dirección. No hay teleología en la evolución. Teleología. Es decir, no hay dirección, no hay tendencia, no hay finalidad. Y por lo tanto, no podríamos decir exactamente que las especies mejoran. En realidad, una especie es más apta para vivir en este medio. Pero si cambiara el medio, tal vez ya no es más apta y no es mejor. Sería mejor otra. Estos individuos eran más aptos para este medio. Ahora, cambia el medio y capaz que son otros los individuos más aptos o mejores, ¿no? Entonces, para Darwin, la evolución no va avanzando hacia un fin. Que es un poco como se piensa en esa idea de progreso que expliqué antes, ¿no? Europa piensa que hay una finalidad. Eso es lo que dijo Darwin. Ahora bien, hay una cosa súper interesante, que es que Darwin, cuando estudia al hombre, al humano, es como que se olvida de esta parte. O se olvida a medias, es más ambiguo y no es casual. En el origen del hombre, que es el libro donde él explica la evolución del ser humano, hay un capítulo en donde él habla de la influencia de las facultades intelectuales y morales sobre la evolución. Es un capítulo espectacular. Y entonces Darwin explica cómo las facultades morales e intelectuales han definido en la historia la evolución humana. Entonces, por ejemplo, podemos imaginar que en dos tribus de hombres primitivos distintas, si en una se hubiera desarrollado, por ejemplo, dice el valor del honor, antes del honor explica otro, que es el de la empatía. Esas dos tribus, cuando llegara, por ejemplo, un animal depredador, ¿no? Un animal que puede matar a estos humanos, imaginemos que estas dos tribus huyen. Ahora bien, si en esta tribu se desarrolló el valor de la empatía, ¿qué es lo que va a pasar? Yo si voy corriendo, escapándome del animal que nos quiere cazar, cuando veo que un compañero o una compañera se atrasa, como tengo empatía, me retraso y lo ayudo para escapar. Porque al tener empatía me pongo en el lugar del otro. En la otra tribu donde no hay empatía, cada uno piensa en sí mismo y se escapa. Según Darwin, tuvo más chances de sobrevivir esta tribu que esta otra. ¿Por qué? Porque se ayudan mutuamente para sobrevivir. Con el tiempo, esos humanos que no habían desarrollado la empatía se extinguieron sin reproducirse porque fueron muertos y estos sobrevivieron. Y entonces después esto desarrollan el honor, por ejemplo. ¿Y qué es? Cuando hacemos una tarea, a mí me gusta que me digan, che, qué bien, Guido, lo que hiciste, ¿no? Que me alaben. Entonces me esfuerzo en hacerla mejor. Y entonces, con el tiempo, en distintas comunidades,
la que no desarrolló el honor tiende a perecer porque la gente se esforzó menos. Y así van cambiando. Algunos humanos perecen y la especie humana se va definiendo. Hasta llegar, dice Darwin, fantástico, a los efectos contradictorios o paradójicos de la civilización, dice. Nosotros somos civilizados y porque somos civilizados nos importa el prójimo y queremos, por ejemplo, curar a los enfermos. Lo que está pasando ahora. Nos preocupan los enfermos. Porque somos civilizados. Y Darwin no lo niega, ¿eh? Digo, Darwin no es Spencer. Darwin dice, hay que hacerse cargo de los enfermos. Ahora, naturalmente, lo natural sería que esos enfermos perezcan. Que es lo que algún bestia, ¿no?, han tratado de decir en Gran Bretaña. Bueno, que se mueran todos los que se tengan que morir. Mejor, listo. Entonces nos curamos todos. Eso es puro darwinismo social. Que se mueran, que se tengan que morir y aparecerá una especie humana ya inmune al virus. Y no nos preocupamos más. Mejoramos la especie. Esto lo dijeron. Medio en estas palabras lo dijeron, ¿eh? Es tremendo. Ni Darwin lo dijo eso. Darwin no decía eso. Está bien. Ahora, fíjense, es paradójico porque la civilización va contra la naturaleza ahí. La naturaleza diría que esa gente tiene que morir. En cambio nosotros construimos hospitales y los curamos. Y retrasamos lo que sería la tendencia natural, que sería que perezcan. ¿Me van siguiendo? Es terrible. Por ahí no está tan mal lo que dice Darwin. Es terrible igual. Sí, lo escucharon, claro que se escuchó. Ahora, ¿qué es lo que dice Darwin? Darwin empieza, cuando explica esta evolución humana, empieza a trazar una linealidad. Él empieza a trazar una linealidad. Y claramente empieza a decir que hay culturas que están más avanzadas que otras. Y ya no es una cuestión de tengo mejores cualidades para sobrevivir en un ambiente determinado o en un medio determinado. Hay un ejemplo muy, muy, muy interesante. A ver si lo encuentro rápido, se los leo. Si encuentro el libro, porque miren esto, ¿eh? Les voy a leer un pedacito del libro de Darwin. Si lo encuentro rápido, porque ¿alguien me quiere preguntar algo mientras tanto? ¿Alguien quiere preguntar algo? Acá, miren. Miren esto, ¿eh? Miren este ejemplo. Esperen que tengo que enchufar el teléfono también. Tengo que hacer un montón de cosas. Bueno, miren, es el ejemplo de los celtas y los irlandeses. Sí, ahí va, miren, miren esto. Miren. Es un ejemplo que él toma, ¿no? No lo da él, pero dice así, miren. Algo que hizo la isla de Pascua con respecto a su civilización, que no habían desarrollado esa empatía. En teoría se comieron entre ellos. No sé si será así. Y bueno, no, yo diría que no fue así. Que no fue así porque estas facultades morales no son facultades que aparecen como cosas naturales. La moral es algo histórico, va cambiando, ¿no? Miren el ejemplo de Darwin, es fantástico. Existe en las sociedades civilizadas un obstáculo importante para el incremento numérico de los hombres de cualidades superiores. Otro obstáculo, ¿no? Uno es la propia civilización, curiosamente. Sobre cuya gravedad insisten Gray y Galton, a saber, que los pobres y holgazanes, a ver si alguno cree que piensa por sí mismo, ¿eh? A ver si alguno cree que cuando piensa y dice algunas cosas es porque es lo que está viendo y está pensando, porque esa es la realidad así. Y miren, si no les suena esto que les voy a leer. Los pobres y holgazanes, degradados también a veces por los vicios, se casan de ordinario en edad temprana, mientras los jóvenes prudentes y económicos, adornados casi siempre de otras virtudes, lo hacen tarde, a fin de reunir recursos con que sostenerse y sostener a sus hijos. ¿Alguna vez escucharon decir que los pobres que se reproducen, ¿no?, que se reproducen como conejos, y para qué tienen hijos,
si no les pueden dar de comer. Darwin, ¿eh? Por eso no te casaste, claro, obvio. Estoy esperando tener dinero, pero bueno, Darwin me justificaría como un hombre superior. No me caso por eso, porque no tengo tanto dinero. Dice, los que realizan el matrimonio en edad temprana no solo producen en un periodo dado mayor número de generaciones, sino que, según ha demostrado el doctor Duncan, engendran también mayor número de hijos. Además, los hijos nacidos de madres que están en la flor de su edad son mucho más gruesos y de carnes más enjutas, y son, por consiguiente, más vigorosos que los de los otros periodos. Claro, se empiezan a reproducir antes, son más jóvenes las madres, los niños nacen como más fuertes. Todo contribuiría a que la sociedad estuviera compuesta en su mayor parte de individuos pobres, holgazanes, digamos, con pocas virtudes. Es decir, no tan civilizados, inferiores a los que son los civilizados, ¿no? Resulta así que los holgazanes, los degradados y con frecuencia viciosos, a mí son todos insultos que me parecen espectaculares. Holgazanes, degradados y con frecuencia viciosos, tienden a multiplicarse en una proporción más rápida que los próvidos y en general virtuosos. Yo sería uno de esos próvidos y virtuosos. Vos también, Nacho. No te hagas el boludo. Bien. Yo también, sí. Por eso. Somos todos virtuosos y pródigos al final, ¿vieron? Ah, es verdad, vos te casaste, Nacho. Es cierto, me había olvidado que te habías casado. Qué loco. Bueno. Bien. He aquí, miren esto, he aquí las palabras con que Gregg expone el caso, y cita un estudio. Los irlandeses negligentes, esto yo se lo contaba a una amiga irlandesa que tenía, los irlandeses negligentes, escuálidos y sin ninguna aspiración, terrible, miren lo que pensaba Darwin de los irlandeses, ¿no? Los irlandeses que no tienen ninguna ambición, ¿no? Se multiplican como los conejos, dice Darwin. No, es una cita de Gregg. Bueno, pero Darwin la usa, ¿no? Mientras que los escoceses frugales, previsores, amantes de su dignidad personal, ambiciosos de moral rígida, espirituales en sus creencias, de entendimiento sagaz y disciplinado, pasan sus mejores años en la lucha y en el celibato se casan tarde y dejan pocos descendientes. Qué problema, ¿no? Porque los otros se van a reproducir como si la humanidad terminara convirtiéndose en los irlandeses. Sería la pesadilla de un inglés, ¿no? Los escoceses son los frugales, la gente de bien. Pero miren lo que dice Darwin. Para mí es una perla ese texto. Bueno, insisto, es un texto que está citando Darwin. Dado un país poblado en un principio por 1000 sajones y 1000 celtas, 1000 y 1000, si se dejan transcurrir 12 generaciones, 5/6 partes de la población será, a no dudar, celta. Es decir, según lo que viene diciendo el autor, y que Darwin sostiene, y que Darwin también piensa lo mismo, tenemos 1000 y 1000, ¿no? O si quieren, de 100 tenemos 50% son escoceses, 50 irlandeses. 12 generaciones, 5/6 partes van a ser irlandeses, porque se reproducen un montón. ¿Qué problema? Bien. Pero también 5/6 de la propiedad, 5/6 de la propiedad del poder del entendimiento tienen por precisión que pertenecer a la sexta parte restante de los sajones. Fundamental esto. En la lucha perpetua de la existencia habría prevalecido la raza inferior y menos favorecido sobre la superior, y no en virtud de sus buenas cualidades, sino de sus grandes defectos. Claro, ¿quiénes son los dueños de las cosas? ¿Quiénes son los que definen el saber? Esa pequeña parte. Es el mundo en el que vivimos, en definitiva. Esa cita, y el propio Darwin, porque esto lo dice Darwin, lo que hace es justificar no solo la desigualdad entre culturas, ahí está el poder colonial, sino la desigualdad de clases al interior de un estado, de una sociedad. Eso sería el poder como de clases, ¿no? Del capital, que haya una poca parte de la población que es la propietaria y la mayoría que no es propietaria, ¿no? Bien.
después tiene otros ejemplos, a ver si no tengo mucho tiempo más. Pero, ahora, ¿cómo se arregla esto? Porque eso se tiene que arreglar de alguna manera. No puede ser que las formas inferiores de humanidad prevalezcan, ¿no? ¿Cómo se arreglan? Miren. Esto mismo pasa con otros sectores sociales, ¿no? Dice Darwin. Veamos si no cómo la transmisión libre de las perversas cualidades de los malhechores se impide o ejecutándolos o reduciéndolos a la cárcel por mucho tiempo. Es decir, a los delincuentes al final se terminan matando todos, ¿no? Es como lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? No joda esto, ¿eh? Lo que acaban de hacer, encerrando en un barrio popular por el coronavirus, cercándolo a manera de un gueto, sin dejar salir a nadie de ese barrio, es decir, bueno, que se mueran estos, que son los indeseables, que nadie los quiere. Total, si se mueren son villeros, ¿a quién le importa? ¿No? Iba a decir eso. Exactamente. Es terrible, ¿eh? Yo no sé si la gente... Porque no invocan razones darwinistas, ¿no? No invocan razones liberales, invocan razones humanas y hasta populares. Y sin embargo la medida va en esta misma línea. Los pobres se terminan matando solos. Por ejemplo, y bueno, porque son más propensos a morirse con un virus. O a matarse entre sí. Lo dice Darwin además, eso es re loco. Los melancólicos o dementes tienen sus propios encierros o ellos se encargan de quitarse a sí mismos la vida. Los que son depresivos, los enfermos se terminan matando, ¿no? Los violentos o pendencieros, acá vienen, tienen las más de las veces un final sangriento. Es decir, y de ejemplos, de cómo finalmente la evolución termina imponiendo que los superiores se impongan sobre los inferiores. Y acá parece que se borró la idea de que la evolución no tenía dirección. Porque claramente acá está diciendo que hay formas de vida que son superiores. No es simplemente que son más aptas, ¿no? Digamos, sí, son más aptas porque viven más, porque el melancólico se muere. Ahora, detrás de eso, ¿qué es lo que nos está explicando? Detrás de eso nos está explicando cuál es de dónde surge esa desigualdad, que es lo que el pensamiento liberal nunca ha hecho. Es explicar de dónde surge la desigualdad, de por qué algunos son pobres y otros son ricos. O si quieren, ¿por qué los escoceses tienen esos valores y los irlandeses tienen otros valores? Si fuera esa la realidad, cosa que tampoco es cierto. Pero en el caso de ser así, ¿por qué está esa desigualdad en los valores? No está explicado eso. No está explicado eso. Y la explicación de eso es algo que no tiene que ver con la evolución. No tiene que ver con un principio de evolución natural. Tiene que ver con la imposición arbitraria de una separación de la población en donde unos terminan viviendo bien y unos terminan viviendo mal. Lo que hay que entender es cómo se explican las diferencias o desigualdades culturales y de clase. Y por supuesto, la explicación no es una evolución. No es una evolución. Eso no es producto de una evolución y de una selección natural. Eso es producto de la imposición de un determinado orden, en donde unos terminan dominando sobre otros, ¿no? Bien, bueno, pero eso es como otra deriva. Darwin, evolucionar, evolución sin variable inicial, selección natural, evolución sin dirección. Eso es evolucionar para Darwin. Muy bien.